¿Qué tal, amigos? Yo soy Rosalinda Zubiate Chávez y les doy una cordial bienvenida a Encuentros Virtuales Creativos, donde estaremos hablando de un tema muy importante para reflexionar este domingo y toda la semana. Y qué mejor que sacar un punto de vista diferente y compartirlo aquí con ustedes y con nuestra invitada. Este tema es la violencia. Y para hablar de ello, tengo a una persona que nació en Chile. Ella nació en la comuna de Purén, en la región de Araucanía, en Chile. Ella ha ejercido durante 45 años la docencia. Es académica universitaria, donde ha impartido clases de geografía, cartografía, geografía social, geografía ciudadana, de la naturaleza, de muchas sociedades, sistema de información geográfico y percepción remota, geográfico y turismo. ¡Qué barbaridad! ¿Cuántas cosas tiene esta mujer? También cofundó con una colega el Centro de Investigación sobre el Desarrollo Infante Juvenil y un observatorio sobre la infancia y la adolescencia. Creó el Laboratorio de Geografía y co-creó un club para el adulto mayor y es la primera en todas las universidades chilenas. Y aparte también con una colega de la Facultad de Medicina co-crean un programa que es un ingreso especial a la educación especial superior llamado Mi Carrera, Mi Futuro. Aquí es donde ellos han podido ayudar a muchos jóvenes en situación de calle y eso es bien importante, poderlos sacar de la calle para ponerlos a estudiar para que se vuelvan hombres y mujeres de bien. María Raquel Lara Rocha, como pueden ver, no solamente es madre de 4 hijos, 6 nietos y un bisnieto. Es una mujer emprendedora, siempre buscando un mejor vivir para jóvenes, niños, para su familia y para toda la comunidad, porque recordemos que los jóvenes son el futuro de este mundo. ¿Y qué creen? Es una mujer incansable, tan incansable que no le basta con haber co-creado fundaciones y cuánta cosa. No, se dedica a escribir un libro y se pone a trabajar en él. Y ella es autora del libro Maed y su viaje por la vida con amor. Así que le vamos a dar la bienvenida a María Raquel Lara Rocha a Encuentros Virtuales Creativos, donde estará hablándonos de la violencia. Adelante, María Raquel. Muchas gracias, Rosalinda, por tu presentación y por ser tú quien me acompaña el día de hoy. Gracias. Gracias también a Encuentros Virtuales Creativos por invitarme a este hermoso programa de reflexiones del domingo. Bien, como dijo Rosalinda, hoy les voy a hablar sobre la violencia, un problema grave, un asunto de salud psicológica o psicosocial que nos preocupa mucho en la actualidad, porque de acuerdo a las estadísticas, algunas de estas manifestaciones o expresiones de la violencia han crecido en forma exponencial en este último tiempo, siendo una de las principales causas de muerte. Generalmente la violencia termina destruyendo a personas. Según diferentes disciplinas de las ciencias sociales, la violencia es un fenómeno que ha estado presente durante toda la historia de la humanidad, donde el hombre violento a veces es considerado un héroe por alguna de sus acciones violentas y otras veces villano. Es decir, se valora algunos actos violentos considerados como positivos y otros se castigan por considerarlos negativos. A veces creemos que la violencia nunca nos va a alcanzar a nosotros, es que está muy lejos, pero cuando afecta a las fibras más sensibles, que son nuestra familia, o nuestra pareja, o las relaciones de los hijos, o nuestras amistades cercanas, entonces nos preocupa.
La violencia está presente en la calle, en el transporte público, en el trabajo, en los medios de comunicación, en las instituciones públicas y privadas, en las sesiones del Congreso, incluso se pelean a veces los políticos entre ellos. También está presente en los líderes mundiales que declaran la guerra a otros países y permiten o crean grandes dificultades, atrocidades en la población. A veces somos víctimas y otras veces victimarios. Nadie está libre de serlo, ni tampoco podemos juzgar a otro diciendo que se deja violentar, que no sabe poner los límites, porque no es algo que solo le pasa a las personas que suelen calificarse como débiles, sino que es algo que nos pasa a todos si tenemos claridad sobre lo que es la violencia. La violencia tiene muchas formas, muchos tipos y sobre todo muchos grados. Imaginemos una regla frente a nosotros graduada de 1 a 10 para medir el grado de violencia. Cuando pequeña, en nuestras familias, se ejerció la violencia, casi en todas las familias de una u otra forma se ejerce la violencia. Y supongamos que la violencia fue grado 3. Para mí esa violencia pasa a ser normal o natural. Por lo tanto, si cuando soy adulta se me trata de tonta, no lo noto, solo lo voy a sentir cuando estamos en el grado 7 u 8, cuando me digan idiota, estúpida, ridícula o peor. La violencia nunca es normal o natural. Sin embargo, a veces, sin darnos cuenta, la naturalizamos y no reaccionamos a tiempo y la comenzamos a notar cuando está en grados muy avanzados y ya ha afectado nuestra autoestima, nuestra seguridad, viéndonos debilitados y perdiendo la fuerza ante nuestro agresor o agresora. Entonces, estamos en una situación de incapacidad para movernos y no encontramos la fuerza para poner los límites y defendernos de una situación violenta. Así es, porque recordemos que la violencia es el uso intencional de la fuerza cuando se abusa en contra de las personas más débiles o que el agresor las va debilitando poco a poco, ¿verdad? Ya sea para dominar o para hacer valer lo que ellos piensan que es un derecho que tienen sobre la persona. En este caso, la violencia intrafamiliar, el hombre con la mujer ejerce por lo regular esa violencia para sentir que él es el que domina. Pero desafortunadamente, aquí lo que va pasando es que esta mujer sí se va debilitando, los hijos van teniendo miedo al papá, pero también a lo mejor aquellas personas que son un poquito más fuertes o que piensan un poquito más, ¿verdad? O que quieren salir de eso, se dan la oportunidad de ir liberándose de esa violencia. Porque, Raquel, tú no vas a dejar mentir, tenemos muchos tipos de violencia en los que muchas veces pensamos, como tú decías, es natural. Lo naturalizamos, ¿por qué? Porque lo vivimos desde el hogar, sin darnos cuenta que ningún tipo de violencia es natural. Platícanos de los tipos de violencia, María Raquel, que pueden existir. Bueno, yo quería comentarte primero sobre de cómo surge esta violencia para después seguir a los tipos de violencia. Primero que nada, dentro de la violencia hay, como decía, una víctima y un victimario, ¿ya? Y esta dualidad de estas dos figuras son forjadas en nuestra sociedad a través de la educación, a través de la iglesia, a través de diferentes mecanismos. Desgraciadamente se nos educa diciéndonos que muchas prácticas violentas que nos hacen sentir mal, que nos denigran, que nos humillan en la familia, en la escuela, en la sociedad, son normales o naturales, como habíamos dicho. La educación que yo recibí
cuando niña, era violenta. Se usaba una varilla para disciplinarnos. Era memorística, estática, no nos enseñaban a pensar, a reflexionar, a entender la realidad, menos a transformarla. Estudiamos para obtener una buena calificación, para pasar a otro curso, a otro nivel. Es decir, no había podríamos decir, la educación o las materias que nos estaban pasando no tenían una razón de ser muy clara. Y los sistemas educativos no han cambiado mucho hoy. Se mantiene la educación prusiana en muchos colegios, basada en el orden militar, los niños se forman antes de entrar a la sala, la competencia es otro de los objetivos, principio de cualquier guerra, creando conflictos a nivel cognitivo, donde hay ganadores y perdedores. El que saca una buena nota es un ganador, el que se saca una mala nota es un perdedor. Es decir, hay mejores y peores dentro de la sociedad o dentro de la escuela. Y fue en una educación, y es una educación que potencia el individualismo, la discriminación, el condicionamiento, la violencia emocional, el materialismo, el consumismo. Es decir, es una educación para la violencia, que adiestra en el uso de algunos instrumentos y contenidos que pierden valor y en poco tiempo se olvidan. Pero ¿sabes algo que queda? El sentido de obediencia y de eficacia para el trabajo. Otro aspecto que potencia la violencia es la persistencia del patriarcado, donde el sistema de dominación, opresión, sumisión, uso y control es el género masculino, avalado por la iglesia, porque cuando te casas el sacerdote te dice que eres una mujer que promete ser sumisa al hombre, para asegurarte que él sea de la cabeza, en tu cabeza, dice, incluso te dice no te olvides que él es la cabeza de la familia y de la mujer. Y por otro lado, la sociedad también lo avala porque se mantienen argumentos aristotélicos de Santo Tomás, de Rousseau, cuando se analiza el ideal de hombre o el ideal de mujer en la sociedad. Vi hace unos días una película que se llama The Family, muy actual, pero refleja muy claramente el rol que los hombres más poderosos del mundo plantean que debería ser el rol de la mujer en la sociedad, es decir, de sumisión y de servicio al hombre. La sociedad patriarcal considera que la mujer carece de relevancia y de valía en comparación con el hombre. Y son ellos los que deben ocupar los puestos de mayor poder en la sociedad y en los ámbitos fuera de la casa y dentro de la casa también. Debido a que la mujer se ha atrevido a salir a trabajar y a participar en movimientos de liberación, la violencia es el único recurso que tiene el hombre para mantener el patriarcado. La humanidad ha normalizado la violencia, porque está consignada en la Biblia. Hay muchos relatos de mucha violencia en la Biblia, también en el Corán. Y Jesucristo, Buda y Mahoma sufrieron horrorosos actos de violencia. Fue la feroz violencia, la guerra, que lleva a la muerte, el saqueo, el abuso de mujeres y de niños, la forma en que se formaron los imperios, los reinados y los países. Priscilla Kohn, que es una filósofa, nos hace notar que la gente, incluyendo a los pacíficos ciudadanos, celebran los aniversarios de las revoluciones y de las independencias de los países. De hecho, hace unos días nosotros celebramos el 18 de septiembre la independencia de Chile. Y se indignarían si estos hechos se calificaran de terrorismo y no de lucha por la libertad. En varios países de América, las luchas de los pueblos indígenas que defendían sus tierras y sus familias les llevaron al exterminio por la superioridad del poder de las armas de quien les arrebataba sus tierras y sus vidas. Los mapuches, en mi lugar donde yo nací, en Purén, lucharon por más de 300 años por evitar que sus tierras fueran parte del Imperio Español y por evitar su propia esclavitud con la pérdida de varias decenas de miles de vidas. Los movimientos sociales a través de la violencia han logrado llamar la atención de los gobernantes y políticos, como el movimiento de octubre del 2019 que tuvimos en Chile. Para algunos es un acto de terrorismo,
para otros es un grito desesperado y de auxilio por las condiciones de pobreza, de explotación, de discriminación en que viven algunos grupos sociales, por falta de presencia del Estado en la prestación de servicios, de justicia, de salud, de educación, vías de transporte, de comunicación, asistencia técnica, por la corrupción no castigada de personas que ocupan los más altos cargos políticos o en Carabineros o en las Fuerzas Armadas, por la impunidad de los delitos de cuello blanco, por las vergonzosas pensiones que recibimos los adultos mayores. Es decir, es una patología social que no se considera totalmente ilícita, pues luchar creando eventos de violencia ha sido la forma que han encontrado los más desfavorecidos para reclamar una sociedad menos corrupta, menos injusta, menos desigual y que afirme la libertad de aquellos que se rebelan, sin ignorar, como dice Baselga de Urquijo, que todas las otras formas de violencia que aparecen normalmente en todas las poblaciones y en las diversas circunstancias también deben estar consideradas. Jean-Paul Sartre se pregunta, ¿cómo crear una sociedad en donde la praxis afirme su libertad por otro medio que no sea un proyecto revolucionario? Es decir, por un medio distinto al combate y de la violencia. ¿Cómo cambiar esta sociedad empelecida, corrupta, injusta y desigual? ¿Es la rebeldía siempre condenable? ¿Se debe condenar entonces siempre toda violencia? Él opina que no, y que es el criterio de muchos pensadores calificados de su tiempo, y todavía en este tiempo, otros. Es decir, hay algunos tipos de violencia que deben ser condenados y otros que pueden ser justificados. El doctor en filosofía Roberto Jiménez dice que la violencia es algo inherente a la personalidad y a la vida del hombre. Y dar la espalda a esta realidad es desperdiciar, dice, la oportunidad de su justa valoración como algo negativo o positivo. Bueno, es controvertido este concepto, porque podría ser que el hombre diga, bueno, yo soy violento, me tienen que aceptar así, pero no se trata de esa connotación, y vamos a entenderla un poquito después. Erich Fromm señaló que el hombre no es un cordero, porque su historia se escribió con sangre. Es una historia de violencia constante en que la fuerza se usó casi invariablemente para doblegar su voluntad. Camus opina que es el hombre rebelde, el que abre caminos, el que dice no, el que busca nuevos rumbos, el que hace conciencia. Es decir, no este que se deja dominar como una oveja, ¿ya? No es este que sigue a todos porque la mayoría hace lo que está haciendo. Sin embargo, Gandhi asegura que la violencia es siempre violencia, es decir, siempre es pecado. Y otros creen que si la dignidad del hombre se compromete o desaparece con la sumisión y la esclavitud, entonces no es un pecado. Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes, asegura que la violencia no se soluciona con la aplicación de la ley, porque, asegura, no se aplica de la misma forma a los soberanos, porque los jueces podrían favorecer a algunos y perjudicar a otros. Entonces está aludiendo a la injusticia que suele caer el Estado a través de la aplicación de la ley. Entonces te respondo sobre los conceptos de violencia. Bueno, de acuerdo a todo lo que hemos hablado, no es fácil ofrecer una definición de violencia que sea lo suficientemente amplia para abarcar todas sus manifestaciones. Sin embargo, es un buen inicio entender que el poder y la violencia siempre están de la mano durante toda la historia humana. La palabra poder tiene dos connotaciones o acepciones. Una está vinculada a la potencia creativa, puedo hacer esto otro, y la otra al dominio,
tengo poder sobre ellos, ¿ya? El poder, según Michel Foucault, es algo que se ejerce, que atraviesa al ser humano y se produce en los sujetos. Es decir, se aprende, se reproduce y siempre es una forma de ejercicio del poder. La violencia profundamente enraizada en el poder pone su acento en el dominio, la opresión, la explotación entre grupos sociales, entre etnias, entre géneros, nacionalidades, religiones, territorios, gobiernos, creando un espacio social para la violencia. La violencia se produce cuando se extrema la exigencia de obediencia y sometimiento de una persona en contra de su voluntad, cualquiera sea la forma como esta ocurra. Es un ejercicio de poder y autoridad que ofende, perjudica, quebranta los derechos de una persona, ya que le ocasiona daño, lesiones, incapacidad, incluso le puede provocar la muerte. Como dice Bonino y otros, varios autores, que existe una arriba donde está el que ejerce el poder y un abajo quien se somete a ese poder. Es decir, hay muchas definiciones sobre violencia que podrían resumirse como un acto, palabra o situación que nos produce dolor físico, psicológico, emocional, privación arbitraria de la libertad, menoscabo económico y otros problemas más, con el fin de obtener de un individuo, un grupo o un país algo que ellos, es decir, las víctimas, no quieren consentir libremente. ¿Ya? Así es, sí. Pues fíjate que qué interesante todo esto, María Raquel, porque la violencia no nomás la podemos ver en un hogar, la podemos ver en todos los niveles, como bien lo dices. Todo empieza también en los grupos parlamentarios y todo eso, en el gobierno, porque todos quieren ejercer su poder sobre los demás individuos, y aquí es donde pues empieza la violencia, toda esa violencia. Pero yo me pregunto, ¿cuáles son los tipos de violencia que descartarías, considerando que a ti lo que te preocupan son los niños y los jóvenes? Bueno, por supuesto que a lo que más me preocupa a mí es la violencia intrafamiliar, porque la violencia desde la familia comienza la formación de los futuros, la gente o los que van a gobernar el mundo en el futuro, de quién va a depender la vida, la forma en que se ordena la naturaleza, se cuida o se protege o no se protege a la sociedad. Estamos hablando de un tema que le llamamos violencia intrafamiliar. Estamos hablando de un tema que ha comenzado a regularse hace muy poco. Anteriormente era normal. Le pego a mi mujer, total es mi mujer. La mujer decía, mi marido me pega, total es mi marido. ¿Ya? Bueno, esto comenzó hace poco gracias a que surgieron algunos tratados como la Convención de los Derechos del Niño que protege los derechos del niño, y han surgido una serie de movimientos sociales que tienen como propósito darle o entregarle a la mujer la dignidad que se merece. También últimamente está surgiendo una preocupación muy grande por lo que ocurre con los adultos, porque los adultos son abusados a veces por sus propios hijos o por gente que está cercana a ellos para apropiarse de sus bienes antes que ellos mueran. A veces le han quitado todo antes que ellos todavía, aunque le quedan muchos años para vivir, tratando de aligerar el paso al otro lado. Si tuviéramos que dar una definición, diríamos que corresponde al maltrato por acción o omisión, porque acción si a ti te pegan, o omisiones si no te pagan los gastos de tus hijos, por ejemplo, que se repite en el tiempo, que vulneran la integridad física, psíquica, sexual, el patrimonio de la familia y la subsistencia económica de la familia también. Ahí tenemos que tener claro que la familia no es una familia de
hijo, esposa y esposo. También hay parientes, adultos mayores que suelen vivir en la familia, incluso mascotas que están al interior de la familia. Porque si a ti te matan la mascota, tú vas a sufrir. Y generalmente esa violencia, aunque también hay mujeres que violentan, la mayor parte de la violencia la ejerce el cónyuge, el conviviente o el compañero, porque también tenemos que considerar que hay familias donde hay compañeros y compañeras que viven solos, amigas que viven juntas y que también se consideran familia. Allí se ejerce violencia física. Tenemos que ver que esta violencia física no solamente ocurre al interior de la familia, pero dentro de la familia es uno de los aspectos más evidentes, porque dejan hematomas, porque hay marcas, alguien los puede detectar, los expertos sobre todo, y a veces son violencias que comienzan con empujarte, con jalarte los cabellos, con pellizcarte, con escupirte, con hacer cosas que podían no considerarse tan graves, pero puedes seguir con lastimarte con un cuchillo o con un arma para provocarte grandes daños, o sacarte los ojos o mutilarte de alguna forma. Ocurrió en Chile con Dávila Rifo, que el marido le sacó los ojos. Y bueno, y si el homicidio o el femicidio también puede suceder cuando te matan, cuando matan a otra persona de la familia, no es femicidio, sino homicidio. Se cree que la violencia familiar, intrafamiliar ha aumentado, especialmente en este tiempo de pandemia, pero aún no se encuentran estadísticas muy elaboradas como para tener datos confiables. Pero sí puedo hablar de la realidad de Chile, donde disminuyeron las denuncias en un 9,6% por violencia intrafamiliar, pero las llamadas de auxilio subieron un 43,8%. ¿Qué figura podemos ver ahí? El marido estaba en la casa, no podía tomar el teléfono para denunciar. Entonces marcaba el 149, lo que significaba una llamada de auxilio con dirección, porque no tenía otra forma de hacerlo. Entonces la estadística no me está diciendo la verdad. Por otro lado, tenemos la violencia psicológica, que consiste en la agresión a uno o varios miembros de la familia realizada sin intervención del contacto físico, que comienza de forma muy sutil, incidiendo poco a poco en la persona, de forma que ésta ni siquiera se da cuenta hasta que se encuentra bajo el control del esposo, del hermano, del papá, no sé, de tal manera que se empieza a convertir en una persona dependiente, con miedo y coaccionada, ¿no es cierto?, a hacer lo que la otra persona quiere que haga. Es decir, le provoca incapacidad para expresarse e incluso desconfianza en el propio juicio. Consiste en humillarte, degradarte, ignorar tus sentimientos, amenazarte, monopolizar las decisiones, menospreciar a la familia propia, o ocasionando a nivel emocional marcas muy profundas en la personalidad del individuo, así como la razón y su juicio. Está la violencia sexual también. No porque haya un matrimonio no hay violencia sexual. La violencia sexual a veces se ejerce en forma muy brutal. Es una forma de ejercer violencia y consiste en toda conducta que ponga en riesgo la autodeterminación sexual. Es decir, así es, tenemos los abusos sexuales, las violaciones del marido o de otra persona al interior de la familia, a veces hasta hacia los propios hijos, o también violaciones a la esposa. Y lo más grave de todo esto es la esclavitud sexual. La esclavitud sexual que a veces somete el propio marido a su esposa. La coacciona a través de la violencia física
la obliga a trabajar como prostituta y luego le quita el dinero. Es decir, es violencia por todos lados. Está también la violencia patrimonial y económica, que cuando una persona controla completamente el dinero y los demás recursos o actividades económicas de la otra persona, con el objetivo que la víctima se vuelva financieramente dependiente y no pueda terminar con la relación del matrimonio. Se da o sea, es más común entre el esposo y la esposa y también entre los padres y los hijos, afectando a todo grupo familiar, especialmente a las mujeres, a los niños, adolescentes y personas, adultos mayores. Hay muchas manifestaciones. El hombre le miente sobre lo que gana o sobre los gastos, no financia los gastos de los hijos, no paga la luz, el agua, el teléfono, le impide trabajar, pero tampoco le paga los gastos. La presiona a que abandone su trabajo, controla su hora de llegada a la casa, la descalifica a sus compañeros, le quita las llaves del auto, etc. Otro tipo de violencia que se encuentra dentro de la violencia intrafamiliar es el descuido por negligencia parental. Es un tipo de maltrato infantil que tiende a privar a los niños del cuidado, de la protección, del afecto y cuidados adecuados de parte del padre, de la madre o de las personas responsables de la atención de la niñez, causada por incompetencias parentales o por negligencias, causando serios daños a la salud física o emocional de los niños. Si el niño está en una institución, estaríamos hablando de negligencia, también, y en el caso de los papás estamos hablando de falta de competencias parentales. Esto tiene como consecuencia en los niños estados nutricionales inadecuados, si no se le alimenta bien o se le alimenta demasiado, se le deja al niño que coma lo que quiera. Pueden existir accidentes graves, como quemaduras, caídas desde altura, amputaciones incluso de algunos miembros, porque ha ocurrido accidentes donde los niños golpean, se aprietan los dedos en las puertas y han tenido que cortarle los dedos o tratárselos de unir, lo que eso significa un tremendo daño para su vida. El hecho de que no estén los padres pendientes de las tareas de la escuela y que no se interesen, el niño dice que va a la escuela y se ausenta, se queda en la calle. O también tiende a escaparse de la casa. Por supuesto que cuando estamos hablando de la salud, si un niño comienza con un resfriado, puede terminar con una bronconeumonía hospitalizado, ¿no es cierto? Si el niño no va ordenadamente con las tareas, con la escuela, ¿no es cierto?, avanzando, va a tener, y además es mal alimentado, va a tener problemas de aprendizaje y va a sentirse en desventaja con otros niños más aún en este sistema educacional que tenemos. También puede llegar a tener problemas en lo afectivo y lo social, es decir, bajo autoestima, problemas de adaptación, sobre todo al medio social, dificultades para obedecer normas y reglas, también problemas para la adquisición de hábitos, puede fugarse de la casa e incorporarse a grupos callejeros por necesidad de afecto, porque es escuchado, porque se siente protegido, pero puede ser la puerta de entrada a otra serie de problemas muy graves, como como hacer que alguien le pida que empiece a vender drogas en papelillo, que imagínate si eso sucede cuando autos de alta gama se meten a poblaciones muy pobres a buscar niños que vendan droga, o también a buscar niños que participen en la prostitución o los incorporan a la fuerza a la prostitución, o simplemente los roban y entran a vender sus órganos. El origen de la negligencia parental generalmente está en historias de maltrato también anterior.
también fueron personas que fueron abandonadas o fueron excluidas socialmente, tuvieron una protección inadecuada o inexistente, no tenían padre, no tenían madre, se criaron con el abuelo, se criaron con alguien, o pérdidas y rupturas de los padres cuando eran muy niños. Por lo tanto, tienen graves dificultades para el ejercicio de la paternidad o parentalidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, no podemos decir es solamente un irresponsable. A veces por eso, por ese tipo de razones, es que es necesario apoyar a estas familias, necesario educarlos en competencias parentales, educarlos en una paternidad más comprometida, más afectiva, más cercana, aprender a que aprenda el padre a, a interactuar incluso al interior de la familia con los otros miembros de la familia, porque no lo aprendió antes. Y el hombre es perfectible, puede aprender hasta antes que lo echen al cajón, así que puede todavía tener muchas oportunidades de formarse. Como también a veces esos padres es necesario capacitarlos para el trabajo, a lo mejor necesitan apoyo de terapias familiares, o también que pueda él encontrar caminos para poder satisfacer las necesidades de su familia. Eso en relación a los tipos de violencias que se producen dentro de la violencia intrafamiliar. Hay muchos otros tipos de violencia. Está la violencia social, la institucional, la simbólica, la cultural, la estructural. Hay montones de otros tipos de violencia, pero daría como unas 3 o 4 veces más. Pero fíjate que yo creo que todo empieza dentro del hogar. Dentro del hogar. Porque ahí es donde nos vamos formando desde pequeños, vamos adquiriendo esos valores que nos van inculcando nuestros padres, que les inculcaron sus padres, ya sean nuestros abuelos, ¿verdad? Entonces vamos teniendo un poquito de aquí, un poquito de allá, y así es como nos vamos formando. Pero yo pienso que la violencia en los niños, cuando los niños empiezan a ser agresivos con otras personas, todo nace dentro del hogar, porque es donde ven las peleas, es donde ven los conflictos, y es donde la mamá regaña al niño y el niño está jugando y está gritando y le dice, te digo que no estés gritando. A ella está ejerciendo violencia al decirle, no estás gritando, y sin embargo, ella le está gritando. Claro. Entonces, es de aquí cuando se vuelve lo que decías tú al principio de la entrevista, que decías violencia naturalizada. Exacto. O sea, yo le grito, o sea, yo tengo derecho a gritarle porque el niño está gritando, pero el niño no tiene derecho. Entonces él dice, pues esto es natural, esto sí se puede hacer. Pero desde ahí empezamos, ¿cómo queremos nosotros tener una sociedad menos corrupta, menos violenta, si nosotros mismos somos un ejemplo para los hijos? Entonces, aquí yo pienso que todo esto, toda esta violencia, podemos nosotros ayudar siendo nosotros mismos los que comencemos a erradicar esa violencia en los hijos y en la familia. ¿Qué mensaje? Tú sabes que hay muchos mensajes que tú pudieras dar, que yo pudiera dar, ya que este es un tema complejo, que tiene muchas formas de expresión, pero a mí me gustaría que les dieras un mensaje antes de que terminara el programa aquí de encuentros virtuales creativos, para que este domingo y durante toda la semana se pongan a reflexionar ahí en sus casas, ahí en su lugarcito, sobre la violencia. ¿Qué mensaje les darías? Bueno, primero que nada, yo le diría a la gente que está pensando en cómo organizar la educación para el resto de los tiempos, de aquí para adelante. Le diría que la educación debe cambiar en muchos aspectos para proteger a los niños y fortalecer la familia. Creo que ahí está la clave de la educación. La educación debe realizarse con los padres, o sea, siempre los niños en la escuela y con los padres muy cerca. Es decir, los profesores y los padres son los que educan a los niños.
Tanto la escuela como los padres deben guiar a los niños de tal forma que sean capaces de reconocer y gestionar sus emociones, primero que nada, como base para iniciar su educación. Por lo tanto, el educador debe proveerse de nuevas herramientas que le permitan aprovechar los avances de la neurociencia también y de la pedagogía y de aprender también lo que le falte a él, de herramientas que le falten para poder guiar al niño a reconocer sus emociones, gestionar sus emociones, porque también tenemos que reconocer que la educación anterior no se le enseñó a nadie a gestionar sus emociones en la escuela, a saber qué es lo que es una emoción, ¿me entienden? Ni siquiera eso. Los niños y los profesores tienen dificultades en ese plano. Por lo tanto, son aspectos en los cuales se tienen que reeducar. También los profesores como los padres tienen que darle la oportunidad o la libertad a los niños de autoconstruirse como un ser humano capaz de visualizar y construir una nueva realidad, guiándole en su educación para una educación para la vida. Yo no recuerdo casi nada de la educación que tuve en enseñanza básica y media. ¿Cuánto no hubiera ganado si se me hubiera enseñado cosas que me sirvan para la vida, para poder vivir en este mundo, para poder ganarme la vida? ¿No es cierto? Para eso tendría yo que haber recorrido un poco más la realidad. Es decir, una educación debe ser en contacto con la realidad, para que el educando pueda observarla, analizarla y construir un pensamiento crítico propio. Tiene que haber una educación donde la cultura para la paz, el respeto a la vida, al ser humano, a su dignidad, al medio ambiente, sea el lema de la escuela, ¿ya? También que sea convivir sin violencia, sino en amor y respeto. La educación debe potenciar las ganas de vivir y de participar activamente en la sociedad desde pequeño, desde la casa hasta todos los ámbitos que le corresponda después, con alegría, con felicidad. La educación debe responder a los intereses y inquietudes del niño, a la solución de los problemas que descubre, para que realmente pueda potenciar sus talentos innatos, lo que a él le interesa, y crezca sabiendo lo que quiere ser, sin forzarlo en otra dirección. Es muy común que los padres le obliguen a los niños a estudiar carreras que no quieren y no lo ayudan a estudiar carreras que realmente quieren. Creo también que las actitudes patriarcales deben quedar atrás para construir parejas y familias basadas en relaciones igualitarias, en compañerismo, colaboración, en la responsabilidad de la crianza compartida, amorosa, ¿no es cierto? En la justicia, en cuanto a las tareas que hay que desarrollar en el hogar o fuera del hogar, en el cuidado de los hijos, en el cuidado de los adultos mayores que muchos tenemos que tener en la casa en algún momento. Es decir, basada en el verdadero amor y en todos los roles que nosotros tenemos que desarrollar como personas, con la idea de construir masculinidades y feminidades más positivas. Me alegra saber que las iglesias están saliendo a trabajar con la gente nuevamente, especialmente la Iglesia Católica, que me he enterado que en Colombia lo están haciendo. Me encantó leer un documento al respecto. Porque de esa forma van a ayudar a hombres y mujeres que sufren violencia, ¿no es cierto?, para que aprendan más sobre el amor que Dios nos enseñó cuando vino a la tierra, cuando se convirtió en Jesucristo como hombre. Por otro lado, las constituciones de cada país deben permitir políticas en favor de la equidad entre grupos sociales, entre género, al interior de la familia, en todos los ámbitos que en este momento hay desigualdad, para que se pueda vivir la paz que tanto queremos, que tanto se necesita, y sientan que el amor ha ganado y no la violencia.
Qué bonito, María Raquel. Pues ahí tienen, amigos, un mensaje para reflexionar, un tema para platicarlo con ustedes mismos, con su pareja o en familia, para que se den cuenta que la violencia no es la solución a todos los problemas, que hablando se entiende la gente, que la comunicación es esencial para evitar esa violencia que muchas veces uno u otra persona ejerce sobre el más débil que lo quiere dominar. Porque aquí no se trata de un fuerte y un débil, no. En familia, yo creo que todos debemos ser iguales en el comportamiento, con respeto, mamá, papá e hijos, siempre con respeto, para poder ir erradicando la violencia intrafamiliar y por consiguiente vamos a ir erradicando la violencia en las escuelas, en los empleos y en todos los niveles donde hay empleados y que podamos poder trabajar en armonía, contentos, para dar lo mejor de lo que tenemos cada uno. Así es que, María Raquel, muchas gracias por haber compartido este espacio de encuentros virtuales creativos, domingo de reflexiones con este tema de violencia muy interesante, y ahí tienen un tema para reflexionar toda la semana. Les agradecemos. Yo soy Rosalinda Zubiate Chávez y les agradezco haber estado con nosotros en este bello programa. Hasta la próxima. Muchas gracias, Rosalinda, por haberme acompañado en el programa. Lo disfruté mucho y también a todos los que nos están escuchando. Este programa se muestra todos los domingos, espero que lo vean y que nos sigan acompañando en los futuros programas que se hagan. Muchas gracias. Claro que sí.